Bueno, ahora sí, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta tercera maratón de economía para el ciclo 2023-2. Quien les habla en esta oportunidad es el profesor Luis John Vela Lezama. Vamos a resolver 15 preguntas, 15 ejercicios, pero no solamente vamos a resolver en términos de darles las claves, las respuestas, sino, si es posible, de manera conjunta con ustedes, poder tener la oportunidad de recibir preguntas y, bueno, responder las preguntas que sean necesarias. Muy bien. Bueno, empezamos entonces, no sin antes una captura de pantalla. Un momentito, por favor. Veo que todavía se siguen sumando algunos estudiantes. Bueno, la mecánica es la siguiente. Como les indicaba, presentamos la pregunta, hacemos la explicación, intervienen ustedes en la medida de lo posible y bueno, luego vamos dando la respuesta y también pues marcando la opción que corresponda. Y al final, que siempre a veces pues nos distraemos un poco, al final están las claves, ¿ya? Están las claves. Pero bueno, esperemos que hagamos un seguimiento de la clase sin mayor contratiempo. A ver, un momentito acá. Listo. Espero, sí, siguen viendo mi pantalla. Estamos haciendo acá algunas para poder ver sus intervenciones, ¿ok? Muy bien, empezamos entonces, tercera maratón de economía 2023-2. Pregunta número 1. A ver, ¿qué recordamos de los diferentes temas? Diferentes temas. De cada uno a veces sacamos otros temas también. Los agentes superavitarios buscan oportunidades de inversión que se alineen con sus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Esto puede incluir la compra de acciones, bonos, bienes raíces y otras formas de inversión. Pregunta: cuando participan en el sistema de intermediación financiera directa, les corresponde: A. Financiar sus operaciones económicas emitiendo títulos de valor. B. Comprar divisas en el sistema bancario. C. Asumir los riesgos de las operaciones bancarias. D. Comprar acciones y bonos en el sistema no bancario. Y la alternativa E, asumir los riesgos de las operaciones bursátiles. Muy bien. Yo tengo aquí acceso. A ver, estamos habilitando para que ustedes puedan participar. Ahí está. Gracias por el saludo. Buenas tardes, buenas tardes. Ahora sí los estoy observando. Muy bien. Eh, a ver, ¿de qué trata? ¿Quiénes son considerados agentes superavitarios? Este tema, si no recordamos, corresponde pues a lo que es la intermediación financiera, ¿no? El sistema financiero, la intermediación financiera. Agentes superavitarios que pueden ser el gobierno, pueden ser las familias, pueden ser las empresas que tienen excedentes económicos, que tienen excedentes monetarios y que los confían estos excedentes al sistema eh, financiero, ¿no? Y a los intermediarios financieros como los conocemos, que pueden ser pues bancos, pueden ser financieras, pueden ser compañías de seguros, pueden ser las administradoras de fondos de pensiones, entre otros intermediarios financieros, que precisamente sirven como mediadores entre estos llamados agentes superavitarios, reitero, que tienen
excedentes monetarios, versus, ¿no? Al otro lado están los denominados, pues, agentes deficitarios, aquellos que necesitan, que puede ser el gobierno, pueden ser las empresas o pueden ser los hogares, ¿ok? Que necesitan, pues, recursos financieros, necesitan dinero para poder realizar las diferentes actividades que puedan tener. A ver, estamos observando acá los chats, todavía corresponden, me parece, a la clase anterior. A ver, poco a poco vamos viendo, actualizando acá. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta en este caso? ¿Qué otro concepto más? A ver, ¿qué cosa es intermediación financiera? Ya, agentes superavitarios ya lo hemos recordado, agentes deficitarios también. Si hablamos de acciones y bonos, son títulos de valor que se compran, que se venden en la bolsa de valores. ¿Ok? Las acciones me dan un derecho de propiedad, es una inversión, obtengo una ganancia, y los bonos, que también son inversión, constituyen una deuda para quien los emite. ¿Sí? Una deuda para quien los emite, sea que lo emite una empresa, sea que lo emite o lo coloque en la bolsa, como también se dice, el gobierno, ¿no? Gobierno o empresa, que necesitan liquidez y por tanto emiten bonos, para evitar de repente el tema de endeudarse con algún banco, eh, y los intereses pues resultan muchas veces más leoninos, ¿no? Más perjudiciales, entonces es mejor el tema de bonos, sobre todo para la deuda pública. Bueno, ¿qué otros conceptos más están aquí? A ver, intermediación financiera directa. La intermediación financiera directa se da a nivel de la bolsa de valores, también conocido como mercado bursátil. ¿Ok? Bolsa de valores o mercado bursátil. Ahí se da en ese plano, en ese medio, se da pues la intermediación financiera directa. Y la indirecta, para repasar, se da a nivel del sistema bancario y no bancario. No bancario, por ejemplo, las cooperativas. ¿Bien? Entonces, en ese nivel se da la intermediación financiera indirecta. Pero en este caso, en esta pregunta, y vamos sumando ya más información, justamente ahí tienen, ¿ve? Tipos de intermediación financiera, directa e indirecta. La intermediación financiera directa se da en el mercado de valores. Se negocian títulos de valor, por ejemplo, bonos, por ejemplo, acciones. En tanto que la intermediación financiera indirecta se da en el sistema bancario y no bancario. Se negocia dinero. El sistema la intermediación financiera directa está regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores, SMV, mientras que la intermediación financiera indirecta está regulada o regulado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Bien, dicho todo esto, ¿cuál es la solución a esta pregunta? A ver, sigo todavía en el chat con algunos mensajes. Me está cargando, pero bueno, vamos avanzando, ¿ya? Seguramente están escribiendo acá mensajes que voy leyendo de hace una hora. Sigue cargando. Bueno, vamos avanzando entonces. La solución a esta pregunta es la siguiente. Dentro del sistema financiero se realiza la intermediación financiera, que consiste en canalizar el ahorro hacia la inversión. Existen dos tipos: intermediación financiera directa e indirecta. La indirecta se da a través del sistema bancario y no bancario, como lo indicábamos y está graficado en la parte superior. Y la directa se da pues a través del mercado de valores o mercado bursátil. En ambas intervienen los agentes superavitarios, que en el caso de la intermediación directa asumen los riesgos de las operaciones bursátiles. Bien, entonces la respuesta en esta pregunta 1 es la alternativa E, asumir los riesgos de las operaciones bursátiles. Muy bien,
No sé cómo hacen ustedes, una captura de pantalla o de repente esperan al final las claves que también están en la última diapositiva. Tenemos 15 ejercicios, 15 preguntas para esta tercera maratón de economía. Muy bien, voy a pasar a la siguiente. Pregunta número 2. Bien, aquí hablamos del crédito. El crédito desempeña un papel crucial en una economía capitalista por varias razones. Por ejemplo, estimula el consumo, facilita la inversión empresarial y el desarrollo de las empresas. Aportan al crecimiento económico, entre otros aspectos, entre otras razones. Pregunta, de acuerdo al enunciado, la importancia radica principalmente ¿por qué? ¿Ah? ¿A qué se refiere con importancia en este caso en la pregunta? Se refiere pues a la importancia del crédito. ¿Por qué es importante el crédito? Por ahí va la pregunta, así puntual, concreta. Alternativa A, dinamiza la comercialización de bienes y servicios y factores de producción. Alternativa B, permite financiar solo la inversión pública, o sea, la del Estado. Alternativa C, provee recursos a los agentes que poseen excedentes de liquidez. Alternativa D, fomenta el consumo solo de bienes finales. Alternativa E, canaliza recursos de los deficitarios hacia los superavitarios. Ahí tenemos las 5 alternativas. A ver, si sigue actualizando todavía el chat. Bueno, a ver, ¿qué es el crédito? ¿Qué es el crédito? A ver, es una operación, ¿sí? Es una operación financiera. Ahí estamos hablando de dinero de por medio. El crédito puede darse que a usted le presten dinero, que usted compre productos o haga uso de algún servicio y lo pague después, ¿no? Porque la idea de crédito es un pago diferido. O sea, consumo hoy, compro hoy, obtengo el bien o servicio hoy y lo voy pagando en cuotas. No lo pago cash money, ¿no? En el momento no lo cancelo. Esa es la idea de crédito. Eh, Hay uno que es el que te da el crédito, que otorga el crédito, que va a convertirse en el acreedor y usted se convierte en el deudor. ¿Ya? Son los dos que intervienen y obviamente el dinero de por medio. Decimos que también servicios porque, por ejemplo, si usted no tiene para hacer un tour, quiere irse de paseo, vacaciones, y bueno, pues no le alcanzas, ¿no? Su capacidad para pagar en efectivo no se lo permite, entonces contrata un servicio turístico y lo paga en X cuotas. ¿Ok? Entonces también para el uso, el consumo de algún servicio, también como en el caso del turismo. ¿Es importante el crédito? Sí, porque permite dinamizar, mover recursos financieros en la economía. Porque si no existiera crédito, entonces, y no tenemos capacidad para comprar en efectivo, ahí tendríamos pues dificultades, ¿no? Ya sea como personas naturales o como personas jurídicas. Bien, o sea, como personas naturales nosotros no tenemos negocio o como personas jurídicas aquellos que tienen negocio. No podrían invertir, no sé, para comprar maquinarias, más materias primas, ¿no? Y de repente no tienen el efectivo necesario y tienen que recurrir a alguna entidad financiera. Todo eso no habría si es que no tendríamos la posibilidad del crédito. Muy bien, dicho todo esto, seguimos observando, pero se sigue actualizando. Se sigue actualizando ahí todavía mensajes de hace una hora. Pero bueno, me van siguiendo, van haciendo las capturas de pantalla en todo caso. ¿Cuál es la solución a esta pregunta número 2? El crédito provee recursos a los agentes económicos, con ellos se pueden elevar los niveles de producción, se pueden incrementar los consumos familiares, ¿no? Crédito para las personas, ¿no? Para hacer compras en los supermercados u otros. La velocidad de circulación de las mercancías se dinamiza, ¿no? Hay más movimiento económico de mercancías. Y también el tema de explotación de recursos naturales, entre otros. O sea, hay una serie de aspectos colaterales que gracias a la existencia del crédito se van a ir dinamizando. Bien, en las economías capitalistas, a la cual se hace referencia en esta pregunta número 2,
El crédito agiliza las transacciones comerciales, es decir, la compra-venta de bienes y servicios y también factores de producción. Muy bien. Por lo tanto, aquí la respuesta es la alternativa A. Dinamiza la comercialización de bienes y servicios y factores de producción. Muy bien, la captura correspondiente, la anotación correspondiente a esta pregunta número 2, cuya respuesta es la alternativa A. Pasamos a la número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Ahí hay dos espacios vacíos, entonces hay que completar. Vamos a ver cuáles son las alternativas que nos proponen para completar esta pregunta número 3. Tercera Maratón de Economía 2023-2. El consumo de las familias está influenciado por una variedad de factores que pueden ser clasificados en determinantes económicos, sociales y psicológicos. Aunque las preferencias individuales y las decisiones de gasto pueden variar considerablemente entre las familias, las tasas de interés pasiva y activa juegan un papel crucial en las decisiones de consumo. Por tanto, si ambas tasas respectivamente se incrementan y disminuyen, los consumos, ¿qué va a pasar con los consumos si las tasas de interés aumentan o disminuyen? A ver, ¿cuál puede ser aquí? Alternativa A, disminuyen guión aumentan. Alternativa B, aumentan guión disminuyen. Alternativa C, disminuyen. D, aumentan. Y E, no varían. ¿Cuál es la alternativa? A ver, un poco esto acá. Cuando hablamos de tasa de interés pasiva, es aquella que el banco nos paga por tener una cuenta de ahorros, por ejemplo. Y una tasa de interés activa es la que nos cobra, ¿ya? Nos cobra por prestarnos un dinero, seamos persona natural o seamos persona jurídica. Bien, la diferencia entre la tasa, lo que representa en términos monetarios, la tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva, eso constituye la ganancia del banco, también conocido como el spread bancario. Bien, el spread bancario o ganancia del banco. Eso para ir recordando el significado, la definición de tasa de interés pasiva y activa. Después, ¿qué otro elemento está aquí? Creo que ese es lo más complicado de repente esta pregunta, ¿no? Para recordar. Acuérdense que también nuestros consumos dependen de los ingresos que tengamos. Cuando tenemos más ingresos, ya sea un dinero que hemos ganado en nuestro trabajo o ya sea un dinero al cual tenemos acceso al crédito, ¿eh? Por ahí va esta pregunta. Entonces, pues, nos permite consumir más. Y cuando tenemos menos, entonces consumimos menos. Si nos suben la tasa de interés, a ver, para nuestra tarjeta de crédito, vamos a tener muchísimo cuidado en gastar. ¿Por qué? Porque vamos a pagar más. Pero cuando disminuye la tasa de interés que nos cobran, nos estamos refiriendo a la tasa activa, perdón, ¿ya? Obviamente ahí vamos a tener mucho cuidado en hacer nuestras compras, o sea, gastar dinero en exceso, ¿no es cierto? Porque vamos a pagar más interés. ¿Ve? Entonces, por ahí va esta pregunta número 3, ¿ya? En esos términos. La respuesta a esta pregunta. A ver, vamos a ver el chat. Bueno, está un poco lento me parece, no se termina de actualizar. Pero bueno, prestamos atención. Dice la respuesta a esta pregunta número 3. Las tasas de interés pasivas y activas afectan el comportamiento de consumo de las familias, al influir en sus decisiones de ahorro, endeudamiento, inversión y gasto. Si bien la relación entre estas tasas y el consumo puede variar según la situación económica general y las preferencias individuales de los consumidores, asimismo, si la tasa de interés pasiva, la que los bancos pagan a los depositantes, aumenta, las familias preferirán dejar su dinero en el banco, ¿eh?
para ganar más interés y por tanto al no contar con su dinero consumen menos. Si la tasa de interés activa se incrementa, el crédito se encarece y por lo tanto las familias preferirán no obtenerlo, reduciendo su consumo con ello. Muy bien, con esto se completa la explicación. Si la tasa de interés pasiva, la que nos pagan por guardar dinero, se incrementa, entonces muchas personas van a preferir guardar dinero y gastar menos. Y si la tasa de interés activa, la que nos cobran por un dinero prestado, se incrementa, ¿ve? Ahí vamos a gastar menos. Si disminuye, vamos a gastar más. ¿Ve? Pero en el sentido de la pregunta, la respuesta es la alternativa A. Bien, los consumos disminuyen y aumentan. ¿Ya? Esa sería la secuencia siguiendo la literatura que nos dice pues la pregunta número 3. Por lo tanto, la pregunta 3, la respuesta es la alternativa A. Listo, captura de pantalla, fotografía, ahora hay varias formas, ¿no? de capturar pues las imágenes con mayor facilidad. Pasamos a la pregunta número 4. En el Perú el sistema tributario está compuesto por diversos impuestos que se aplican a nivel nacional, regional y local. Hay impuestos que afectan a la tenencia de patrimonio, o sea, tenencia, propiedad, patrimonio es propiedad, y a los ingresos, o sea, el dinero que recibimos. Así como hay otros que afectan al consumo de algunos bienes y servicios, como por ejemplo el impuesto general a las ventas. Dichos impuestos se clasifican respectivamente como alternativa A, impuestos directos indirectos, B, indirectos directos, C, públicos y no públicos, D, regresivos y progresivos, E, proporcionales y progresivos. Bien, aquí hay que seguir la secuencia porque aparentemente la A y la B, ¿no? Puede ser lo mismo y está invertido y bueno, pues de acuerdo a como yo lo estudié, digo A o digo B. Pero hay que tener en cuenta la secuencia que se da en la pregunta. Por eso dice acá, hay impuestos que afectan a la tenencia de patrimonio, ¿sí? O sea, yo tengo una casa, ¿qué impuesto me afecta? ¿Cómo se llama en términos generales? Es el predial, ¿no? Pero ¿qué cosa es el predial? O a los ingresos es la renta, ¿ya? Es la renta que pueda tener una persona. Entonces hay que definir eso. En esta pregunta recordamos el sistema tributario como un conjunto de elementos que incluyen leyes, normas, empezando por la Constitución siempre, incluye también organismos como la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas, u otros organismos que tengan este propósito de recoger dinero de los contribuyentes. Acuérdense que los tributos son aportaciones obligatorias impuestas por el Estado mediante leyes. Bien, los tributos va a el Estado, ya sea al gobierno local, al gobierno regional o al gobierno central. ¿Correcto? Solución a esta pregunta 4. Los impuestos los podemos expresar en diversas clasificaciones. La más general las muestra como directos e indirectos. Los directos, por ejemplo, el impuesto a la renta, la alcabala, se graban al patrimonio y a la renta del contribuyente. Los indirectos se graban al consumo, como por ejemplo el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo o los aranceles, que son los impuestos que se cobran a los productos importados. Muy bien. Seguimos. ¿Con cuál nos quedamos aquí? A ver, repito, siguiendo el orden de la pregunta, que aparentemente puede ser A o B. En este caso es A, ¿no? Y de acuerdo a la solución que les estamos presentando. Alternativa A, directos e indirectos. Listo. Vamos dando algunos segundos para que puedan de repente hacer alguna captura.
Pasamos a la pregunta 5. El Estado peruano, para poder afrontar los problemas del friaje en algunas zonas del país, bueno, ahora estamos en lo contrario, ¿no? Pero esta es una pregunta de todas maneras. Muchas veces recibe donaciones de otros países. Por ejemplo, carpas, zapatos, ropa gruesa, que pueden ayudar a los afectados de estas zonas, generalmente la zona altiplánica del Perú. ¿Para qué? Para que soporten pues las bajas temperaturas. Pregunta, dichos actos traducidos en ingresos por parte de estos países se pueden clasificar como, aquí recordamos la balanza de pagos, ¿ya? Vamos pensando ahí, balanza de pagos. Las donaciones, ¿dónde se registran? En la balanza de pagos. Eh, Alternativa A, corrientes. Alternativa B, capital. Alternativa C, transferencias. Alternativa D, financiamiento. Alternativa E, deuda. ¿En cuál? ¿En cuál? A ver, ¿en cuál de estas cuentas o subcuentas se registra las donaciones? ¿Se acuerdan? El donaciones es lo que recibimos, pero eso se contabiliza en soles. Si nos obsequian zapatos, ropa, carpas, ¿no? O como por ejemplo en los tiempos de pandemia, pues las vacunas. Bien, pero ¿cómo registramos eso en términos contables? Por su valor. ¿A cuánto equivalen soles las carpas? ¿A cuánto equivalen soles los zapatos? ¿A cuánto equivalen soles la vestimenta o ropa o las vacunas, como en los tiempos del COVID-19, ¿no? Que recibimos donaciones de algunos países? ¿Ve? Pero todo se contabiliza en soles, no en metros, ni kilos, ni unidades, ni pares, ni nada de esas cosas, en soles. ¿Ok? Eso para... Y también se acuerdan, dentro de este tema están las remesas, que viene a ser pues el dinero que ingresa al país de los peruanos que laboran en otros países y que envían a su familia. Esas son las remesas. ¿Ya? Eso, ambos, donaciones y remesas, ¿dónde están registrados? Recordar que la balanza de pagos viene a ser un registro estadístico que resume de manera sistemática las transacciones de bienes, servicios, rentas, oro, capital, transferencias, factores entre una economía y el resto del mundo en un periodo dado. Generalmente estos cálculos se hacen anuales, ¿ya? Anuales. En el Perú, pues esto es elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú. En otras palabras, la balanza de pagos nos permite establecer cómo va nuestro vínculo económico con otros países, con los cuales tenemos obviamente relaciones económico-comerciales, ¿ya? Entonces, esa es la balanza de pagos. Vamos a la solución. Las transferencias pueden registrarse como ingresos financieros no reembolsables que recibe el Estado de otros gobiernos, instituciones, personas naturales, personas jurídicas, residentes o no residentes, ¿ya? O sea, que están dentro del país o no. Y organismos internacionales. Básicamente tienen la forma de donaciones. Ya, ya dimos la respuesta, entonces. En la pregunta 5, la respuesta es la alternativa C, transferencias. Transferencias. A ver, damos unos segunditos, todavía se sigue actualizando. Bueno, seguramente están escribiendo. Sigo acá con mensajes de hace una hora, me indica. Bueno, está lento el sistema. Pero continuamos, ¿ok? Continuamos. De todas maneras, se agradece sus intervenciones y espero estemos coincidiendo pues con lo que estamos proponiendo. Pasamos a la pregunta número 6. El sistema tributario, nuevamente la tributación. El sistema tributario tiene como finalidad, hay un espacio ahí, ¿cuál es la finalidad? Los tributos, los cuales son prestaciones de dinero que él exige en base a un marco legal vigente, con el objetivo de obtener recursos y financiar sus gastos.
¿Qué alternativas nos dan, pues, ¿no? Esa combinación en esos espacios en blanco. A, embargar, guión gobierno. B, prestar, guión financista. C, financiar, guión fiscal. D, recaudar, guión Estado. O E, donar, guión político. Bueno, no olvidarse, en términos generales, esos aportes obligatorios en favor del Estado, en términos generales, son conocidos como tributos. Y dentro de los tributos están los impuestos, directos e indirectos, están las contribuciones y están las tasas, con S, tasas, que se cobra, por ejemplo, para el derecho de admisión, ¿eh? Bueno, para ingresar a nuestra casa de estudios. Entonces, hay derecho de admisión, esa es una tasa. O usted quiere tramitar una partida de nacimiento, en fin, te cobran X soles en el Banco de la Nación, esa es una tasa, ¿ah? Contribuciones son las aportaciones que realizan, pues, por ejemplo, los que están en planilla, ¿no? Para alguna, por ejemplo, de salud, es una contribución. Ya sea que usted va o no va a atenderse, bueno, ahí está, usted aporta, al igual que los demás trabajadores que están, pues, respectivamente en planilla y les hacen el descuento respectivo. La solución a esta pregunta 6. El sistema tributario está formado por un conjunto de instituciones públicas, normas, personas naturales, jurídicas, y principios que permiten la planificación, recaudación, que es el recojo de dinero, y administración de los tributos, que tienen por finalidad financiar las diferentes actividades que realiza el Estado, ¿no? En términos económicos. En esta se desarrollan una serie de actividades tendientes a captar recursos de la sociedad de forma permanente, de los contribuyentes, ¿no? En términos tributarios, nosotros somos contribuyentes. Con los recursos que capta el Estado, atiende una serie de obligaciones, como pago de salarios a los empleados públicos, pago de pensiones a los jubilados, inversión que hace el Estado o inversión pública, brindar seguridad y otros servicios, ¿no? Educación, salud, etcétera, con el dinero que recauda de los tributos. Bien, jóvenes, para el caso de esta pregunta 6, la combinación de recaudar guión Estado, ¿ya? Esto nos hace acordar un poco, ¿no? Cuando estos ejercicios de completamiento, ¿no? Que mucho se trabaja a veces en razonamiento verbal, ¿no? En los cursos de lengua, en fin. Bueno, así que no hay mucha complejidad acá. Conocer el concepto, acuérdense que las preguntas que se proponen a ustedes en estos exámenes, ejercicios, no es para una pregunta-respuesta simple, común, sino para deducir cuál es la respuesta. Y en este caso, pues, ¿no? Si manejamos bien en los conceptos, nos es fácil, no nos complicamos. Pregunta 6, la D. ¿Ve? Ya la respuesta ya se marcó. Bueno, 7. Las tasas de interés que cobra el sistema financiero a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, bajarán a la mitad, porque estas unidades productivas contarán con certificados de garantías de empresas afianzadoras, avaladas mayoritariamente con fondos del Estado. Adelantó esta información el director general de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción, Aldo Ortega. Del texto anterior podemos inferir cuáles son las alternativas válidas, a ver, en este caso. Bueno, tenemos acá en Romanos 5 proposiciones y luego vamos a presentar las alternativas, qué combinación, ¿no? De entre verdaderos y falsos corresponde. La 1, estas garantías disminuirán el riesgo de los créditos, verdadero o falso. 2, los agentes deficitarios se beneficiarán con un menor costo de financiamiento, verdadero o falso. 3, se busca aumentar los fondos de las MIPYMES para inversión, verdadero o falso, ¿cuál será? Y 4, Romano, si las MIPYMES o MIPYMES aumentan, su inversión aumentaría el empleo. ¿Será verdadero o será falso? Bueno, ya se adelantó la respuesta en este caso, la cuestión de programación del PPT. La respuesta es la A, todas son verdaderas.
Bien, y ahí tenemos el sistema financiero en la imagen, donde están del lado izquierdo los agentes superavitarios y en el lado derecho los agentes deficitarios. Y cómo se canaliza a través de los intermediarios, cómo se canaliza los recursos monetarios, en beneficio de uno y otro, porque ambos se benefician. La respuesta entonces, en términos así teóricos, debido al aval que recibirán los riesgos de estas empresas, se reduciría. Tendrán mayores opciones de créditos a menores tasas de interés, obteniendo más recursos para la inversión, generando, por lo tanto, más empleo. En conclusión, todas las proposiciones en números romanos propuestas son verdaderas. Pregunta 7, la alternativa A. Pasamos a la número 8. Bueno, sigue actualizándose el chat. Ni hablar. Seguimos. Pregunta 8. ¿Qué nos dice? Luis es un productor de cueros y ha decidido abrir una nueva tienda para poder expandirse y de esa manera poder aumentar sus ganancias. Por lo tanto, decide acceder a un crédito en una financiera, la misma que le otorga el crédito para ser pagada en el plazo máximo de un año. Pregunta, por su vencimiento, ¿a qué tipo de crédito accedió Luis? ¿Largo plazo, mediano plazo, plazo fijo, corto plazo, personal? De acuerdo al vencimiento, dice, o sea, está hablando de tiempo. Bueno, en este caso, la alternativa solución es corto plazo, cuando la obligación debe ser saldada en un plazo máximo de un año. Aquí debemos recordar que decimos corto plazo hasta 12 meses, mediano plazo ya de 1 a 5 y largo plazo de 5 a más años. En el ejercicio se hace referencia pues a corto plazo. ¿Ok? Corto plazo. Pregunta 8. De acuerdo al vencimiento, la respuesta es corto plazo, es decir, un máximo de un año. Alternativa D, D de dado. ¿Listos? 8. Pasamos a la siguiente. Bien, seguimos. Vamos a ver si actualiza. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. En la 8, la A, están indicando, ahora sí, estamos en tiempo real en el chat. Estudiantes Bedregal, Mendoza, Mariluz, están reiterando las claves, me parece. Al final, igual, va a haber una diapositiva con las claves. ¿Ok? Listo, vamos a la siguiente pregunta entonces. 9. La teoría de los o las, planteada ¿por quién? Establece que un país con menores costos relativos de un determinado bien podría obtener beneficios aun cuando tiene desventajas absolutas. Bien, la combinación es A, ventajas absolutas, guión Adam Smith, padre de la economía; B, Hersen Olin, David Ricardo; C, cinco fuerzas de Porter, M. Porter; D, ventajas competitivas, M. Porter, Michel o Michael Porter; y E, ventajas comparativas, David Ricardo. Bueno, la solución a esta pregunta 9. Para David Ricardo, los costos de producción están asociados a los costos de oportunidad, costos relativos. En tal sentido, un país debería especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes en los que son comparativamente más eficientes que el resto del mundo. Y al ser más eficientes hace que los precios sean menores, y eso le da un mejor grado de competitividad. Recordemos un poquito, a ver, en las teorías del comercio internacional se proponen dos, ¿no? La teoría de David Ricardo, las ventajas comparativas, y la teoría de Porter, las ventajas competitivas.
La primera es la que estamos trabajando en esta pregunta número 9. La competitiva dice que no solamente es importante que los costos de producción sean menores, sino también el tema de la calidad. Es otro elemento que le agrega pues Porter a esta llamada teoría de la ventaja competitiva. Estamos mostrando en la imagen la propuesta de Adam Smith acerca de ventaja absoluta, como para recordar, y la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. Bien, en el caso de la ventaja absoluta se enfoca en la producción de más o mejores bienes y servicios que otra persona o empresa, en tanto que la ventaja comparativa es la capacidad de producir bienes y servicios a un menor costo de oportunidad. Entonces, nos quedamos en esta pregunta 9 con la respuesta E. Con la respuesta E. Pregunta 9, la respuesta E. Pasamos a la número 10. Sobre la balanza en cuenta financiera, señalar verdadero o falso según corresponda y marcar la respuesta correcta, ¿no? En las combinaciones que están ahí A, B, C, D y E. En Romanos, 1. La inversión privada, inversión extranjera directa, se registra en la balanza de capitales a corto plazo. Este tema corresponde a balanza de pagos. 2. Se registra la amortización de la deuda externa. 3. Se incrementa si capitales nacionales invierten en el exterior. Y 4. Romanos, los capitales golondrinos pueden generar volatilidad en el tipo de cambio. ¿Ve? Volatilidad, o sea, una variación, ¿no? Variación. Bueno, la solución, a ver, una a una, vamos a analizar. Para el número 1 en romano, la inversión extranjera directa se registra en la balanza de capitales a corto plazo. ¿Eh? Entonces es falsa la primera en romano. 2 en romano, se registra la amortización de la deuda externa. Verdadero. 3 en romano, se incrementa si capitales nacionales invierten en el exterior. Es falsa. Y 4 en romano, los capitales golondrinos pueden generar volatilidad en el tipo de cambio, ¿no? Eso es verdadero. ¿Ya? O sea, esos capitales que llegan, que de repente no se canalizan a través del sistema financiero, o si se canalizan son, vienen, invierten y se van rápido. ¿Ya? Esa es la idea, ¿no? Un capital golondrino. Viene, obtiene sus ganancias por inversión y rápidamente se va, ¿no? Golondrino. Entonces, en ese caso, al incrementarse, pues, la masa monetaria, en este caso de moneda extranjera, va a generar, pues, una fluctuación muy importante en el tipo de cambio. Bien, en la cuenta financiera se registran los préstamos que pide el país al extranjero, además de las inversiones y depósitos que provengan de otros países, para completar aquello que está en la pregunta cuando dice sobre la balanza en cuenta financiera. Ahí está la definición de cuenta financiera. Respuesta entonces la D. Falso, falso, verdadero. Pregunta 10, respuesta, reitero, la alternativa D. Alternativa D. Pasamos a la número 11. Para evaluar el desarrollo humano, el dinero es otra de las principales cosas que se tienen en cuenta a la hora de valorar la calidad de vida de un país. ¿Qué utilizamos aquí para valorar la calidad de vida, ¿no? De acuerdo a las alternativas que están propuestas? Obviamente, en un país donde apenas hay paro, en el que los sueldos son dignos, hay una calidad de vida mínima garantizada. ¿Ven? Entonces, aquí está todo prácticamente en función a ingresos, ¿no? PBI per cápita. Per cápita significa por persona. Bien, entonces la respuesta aquí va en el sentido siguiente. Índice de desarrollo humano, ¿se acuerdan? Se estudió desarrollo económico, crecimiento económico. La economía crece cuando hay más producción. La economía se desarrolla cuando no solamente hay más producción, sino hay otros indicadores como la esperanza de vida, que viene a ser pues la cantidad de años que una población espera vivir y que por ahí se está, ¿no?, estadísticamente señalando que estamos en 75 años de edad en Perú, ¿no? Ha mejorado.
No hace mucho estábamos en 62, 65, ahora estamos la esperanza de vida, o sea, nos hacemos más viejitos, en promedio, 75. Por eso es que por ahí algunos quieren incrementar la edad de jubilación de 65, que es hasta este momento, lo quieren incrementar a 75, ¿ya? Porque dice que vivimos más años. Bueno, en promedio, ¿ah? Después la escolaridad tiene que ver con el grado de educación que tienen las personas, ¿no? El analfabetismo que debe tender a ser cero. Y el PBI per cápita o PIB per cápita quiere decir cuánto del PBI nos corresponde a cada peruano. Aquí la respuesta es precisamente eso, ¿ok? La 11, la C, PBI per cápita, Producto Bruto Interno per cápita, por persona. ¿Cuánto nos corresponde del PBI? Muy bien, captura de repente de pantalla hecha, pregunta 11, la C. Vamos a la 12. Ya se nos adelantó en programar la respuesta, pero bueno. Dice que en esta pregunta 12, China se ha consolidado como una economía orientada a la producción para la exportación. Sin embargo, los economistas coinciden en que para ellos es muy urgente consolidar un mercado interno que proteja al país de los riesgos del sector financiero, con lo cual debería aumentar, bueno, ahí tenemos las remuneraciones, ¿ya? El aumento de remuneraciones garantiza ¿qué? Garantiza el consumo. Y si hay más consumo, tiene que haber más producción, ¿no? O sea, una cosa está enganchada con la otra, y así. Entonces la economía mantiene, ¿no? Un cierto nivel, un ritmo, a partir del incremento de remuneraciones, a partir del ingreso. Recuerde lo que hace un momento hemos indicado, que los niveles de consumo, ¿no? Según la función consumo, depende de qué, depende de los ingresos que pueda tener la persona o el grupo familiar. Por tanto, la pregunta 12, que ya está prácticamente publicada, la respuesta es la B, aumentar las remuneraciones. ¿Listo? Pasamos a la pregunta 13, casi terminando, nos quedan dos. La empresa constructora Centauro viene realizando obras en todo el país, producto del buen trabajo realizado desde los inicios de sus operaciones. Ha ganado, por tanto, un prestigio, ya que sus trabajos son llamativos, duraderos y por lo tanto expande su producción en construcción cada vez más. Aumenta su demanda, mejora su inversión y las expectativas en cuanto a la empresa se hacen cada vez más favorables. Pregunta, de acuerdo al enunciado, lo indicado se relaciona con la fase conocida como... Entonces aquí estamos hablando del ciclo de la economía, ¿no? Momentos en que la economía está bien, la economía está mal, y por tanto las empresas, los agentes económicos están bien o están mal. ¿Eh? ¿Cuál es el sentido de la pregunta 13? ¿En qué momento estamos? ¿En recesión? ¿No? Cuando la producción disminuye, la tasa de desempleo se incrementa, o estamos en el fondo cuando prácticamente la economía está caída y los niveles de inflación, de desempleo son elevados, o estamos recuperando, ¿no? En expansión, estamos mejorando. ¿Bien? Entonces, en este caso, la solución, la fase conocida como ciclo de expansión, y ahí lo tenemos en la lectura de la pregunta, o recuperación es una fase caracterizada por la expansión de la producción, la demanda de bienes y servicios, ¿no? Porque el consumo, el ingreso mejora, entonces hay más consumo, hay más producción de bienes y servicios, y todo gracias a que el empleo pues está también en incremento. ¿Ve? Entonces todo está relacionado ahí. Nos quedamos en esta pregunta 13, por lo tanto, con la alternativa A, expansión. Pregunta 13 A, expansión. Listo, la captura de pantalla respectiva. Y bien, vamos a la siguiente, pregunta 14, penúltima. De repente nos va a dar tiempo a alguna situación adicional, alguna explicación adicional. Estamos todavía en 2:52 de la tarde. Hoy día 10 de febrero 2024. Tercera maratón de economía. Pregunta 14.
los retos que deberá afrontar Perú para posicionarse como un jugador importante dentro del comercio alimentario mundial, debe desarrollar el comercio justo e impulsar la gestión ambiental tecnológica de calidad y empresarial, ¿no? Una combinación de factores ahí. Acuérdense que hoy en día se habla mucho de las ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el ámbito económico, mucho más todavía, porque la producción, si es que no se lleva de manera conveniente, afecta pues el ambiente, ¿no? Como que ya lo ha venido haciendo y todavía hay una necesidad urgente de hacer correcciones en ese sentido. La gran biodiversidad que tenemos nos permite grandes ventajas. Somos el quinto país con mayor biodiversidad en el mundo. La riqueza de productos, la gran variedad de climas y estacionalidad, todo esto suma. Por lo tanto, entonces, se refiere a una ventaja. ¿Qué ventaja tenemos en relación a otros países? Comparativa, competitiva, comercial, de costos, absoluta, en función a lo que se plantea en esta pregunta. Entonces, aquí nos hace recordar, pues, a la teoría del comercio internacional conocida como la ventaja comparativa, modelo de David Ricardo, clásico. La razón del comercio internacional es la ventaja comparativa basada en las diferencias de productividad del trabajo entre países. ¿Ve? Ahí nos pone ejemplos. Exportaciones de madera en países con muchos bosques, Canadá, Finlandia, por ejemplo. Exportaciones de grano y carne en países con mucha superficie de cultivo o pasto, Argentina, Australia. ¿Ve? Exportaciones de manufacturas básicas, textil, calzado, en países con mucha mano de obra poco cualificada, más mecanizada que cualificada, ¿no? China. ¿Ve? En eso estos países sacan una ventaja comparativa en relación a otras economías. Por lo tanto, la solución a la pregunta 14, penúltima pregunta de nuestra tercera maratón, es la siguiente. El intercambio comercial entre varias naciones o empresas puede desarrollar e incrementar la producción y el patrimonio de las mismas. Esto hace relevante conocer acerca del modelo de ventaja comparativa, el cual resalta las ventajas de industrializar y generar competencia en diferentes productos o servicios. Basadas estas ventajas con lo que cuenta el país para poder exportar a menor costo que el resto. ¿Ve? Entonces aquí las economías se especializan y al especializarse de acuerdo a los recursos que puede tener, humanos, materiales o de capital, entonces eso le permite pues tener menos costos y por ende menos precio y tener una ventaja mayor en relación a otras economías. Dicho todo esto, dicho todo esto, ¿ve? Como que nos engañó la respuesta, ¿no? De poner comparativa ahí. En este caso, la respuesta está en función a los costos, ¿ya? A los costos de producción. Esa es la pregunta 14, entonces. Última pregunta. Perú estudia medidas para la importación de confecciones. El gobierno peruano, bajo una estrategia de protección a la producción local, plantea la creación de una salvaguardia o impuesto adicional para la importación de confecciones en el país. El incremento planteado sería de al menos 11% y en la nacionalización, lo que podría traducirse en un alza de al menos un 20% en el precio final del producto en el país. De acuerdo a lo mencionado, el gobierno estudia un incremento de qué en este caso. La solución aquí, ¿qué tiene que incrementar el gobierno en este caso para, ¿no?, de salvaguardar el tema del producto nacional en relación a las importaciones? Los gobiernos, para proteger a su industria nacional, toman medidas de incrementar los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Son los impuestos que se cobran a los productos importados. ¿Ve? Entonces la respuesta, pregunta 15, la alternativa D. Muy bien, agradeciéndole su participación en esta tercera maratón que ha correspondido en esta hora economía, les comparto las claves. Atentos, por favor. Claves economía, maratón número 3. A ver si hacemos la captura o tomamos la fotografía correspondiente. A ver, creo que les estoy tapando un momentito. Ahora sí.
¿Listos? 3 minutos para culminar. Muchísimas gracias. No terminó de actualizarse de repente el chat. Todavía ahí decía de una hora. Bueno, de repente por el tema de la cantidad o la conectividad, ¿no? de participantes. Yo les agradezco. De mi parte, el profesor Luis John Vela les ama, les agradece por su participación y espero pues haya servido este compartir académico de esta hora, de 2 a 3 en economía. Hay muchos temas más. Los invito a seguir repasando, seguir estudiando y como dice la última diapositiva, ¿listo? Ya que hicieron la captura, yo por si acaso voy a hacer la captura también. A ver, un momentito. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está, justo lo que queríamos para darle pase ya a la maestra que está en sala.